y de acuerdo a las normas, a la ley, tienen que tener aprobado este presupuesto a más tardar el 15 de noviembre. Y ustedes tendrán que decidir cómo se orienta el presupuesto en estas circunstancias de crisis económica. Tienen ustedes esa posibilidad de orientar adecuadamente el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo de México. Van a aprobar un presupuesto de alrededor de 3 billones de pesos. Y mucho se puede hacer si hay una adecuada orientación de ese presupuesto. Ustedes van a tener en sus manos esta decisión y tiene que ver hacia dónde se orienta el presupuesto, si se va a seguir orientando para rescatar y proteger a los de arriba o se va a utilizar el presupuesto para apoyar y proteger al pueblo. Por ejemplo, tienen ustedes la oportunidad de que se reduzca el gasto superfluo del gobierno. Se puede hacer una reducción del gasto superfluo destinado a la alta burocracia del orden de 200,000 millones de pesos, que es una bolsa importante. Pueden ustedes, por ejemplo, terminar con todos los privilegios de la alta burocracia, empezando por bajar a la mitad, cuando menos, los sueldos de los altos funcionarios públicos, incluyendo el del presidente usurpador, los sueldos de los ministros de la Corte, jueces, magistrados, los sueldos de ustedes, diputados federales y senadores. Hay que suprimir las partidas de gasto médico privado. Es una vergüenza que esto suceda. 6,000 millones de pesos en el presupuesto para dar atención médica privada especial a los altos funcionarios públicos. 6,000 millones de pesos. Otros 6,000 millones de pesos al año para fondo de ahorro especial a los altos funcionarios públicos. Asimismo, deben cancelarse las pensiones millonarias a los expresidentes. Hay que aplicar un plan de austeridad republicana. No hay que olvidar a Juárez. Hay que aprender a vivir en la justa medianía. Nunca, menos ahora, se justifica un gobierno rico con pueblo pobre. Sería ofensivo y un insulto más que ante esta grave crisis económica ni siquiera se tomara una medida de esta naturaleza. Ahora bien, como dije al principio, en medio de esta crisis económica y de descomposición social, tenemos que seguir defendiendo el petróleo. Es claro y del dominio público que lo hasta ahora logrado se debe en lo fundamental a nuestro movimiento. No olvidemos que tanto la propuesta inicial de Calderón como la del PRI iban orientadas a privatizar casi toda la industria petrolera. Tengamos presente que querían legalizar la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Y eso lo paramos, así como también se avanzó en otras demandas. Sin embargo, como es sabido, y ese es el motivo de esta comparecencia, por decisión mayoritaria, el pasado miércoles en el hemiciclo a Juárez, de manera democrática, se decidió iniciar las acciones de resistencia civil hasta lograr que se incluyan en la reforma en materia de petróleo las demandas pendientes de nuestro movimiento, sobre todo, subrayo, la prohibición expresa para no permitir la asignación a compañías nacionales o extranjeras de bloques o áreas del territorio o de las aguas nacionales para la exploración y producción
de petróleo. Aquí quiero informar que este tema, además de haberlo planteado públicamente con anticipación, me tocó comentarlo con nuestros senadores de las comisiones de energía y de asuntos legislativos cuando se estaban elaborando los dictámenes. Me consta que Pablo Gómez y Dante Delgado insistieron en que se aceptara la fracción séptima del artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos para incorporar la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio en exclusiva a compañías extranjeras. Sin embargo, tanto los senadores del PRI como los del PAN siempre terminaron por rechazar esta petición, a pesar de que consultaban, quién sabe con quién y dónde, lo cual, como es lógico, nos genera una gran sospecha. ¿Qué significa esto de los bloques? Voy a tratar de explicarlo. En esencia, se pretende que en toda la zona petrolera del país, terrestre y marítima, la tierra y el agua, sobre todo en el Golfo de México, se hagan parcelas. Primero, que se haga una retícula que se divida todo lo que es el territorio petrolero, tanto tierra como agua, en este caso el Golfo de México. Se hagan parcelas, lotes, para que se entienda mejor. Para conceder estas parcelas, estos lotes, estos bloques a empresas extranjeras que manejarían en exclusiva la exploración y la producción de petróleo. Con este proyecto, por ejemplo, el área clasificada como aguas profundas, que abarca una superficie de 575,000 kilómetros cuadrados en el Golfo de México y que significa más de la cuarta parte del territorio nacional, sería cuadriculada y dividida en 115 bloques o lotes de 5,000 kilómetros cuadrados cada uno. Es como ceder a pedazos nuestro territorio a empresas extranjeras. Para tener una idea, cada bloque sería del tamaño de estados como Tlaxcala, Morelos, Colima o Aguascalientes. Este modo de operar de las compañías petroleras extranjeras ya se aplica en el Golfo de México, en el territorio de Estados Unidos, así como en Rusia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, entre otros países productores de hidrocarburos. Nada más que es necesario aclarar que en la mayoría de estos países este tipo de contratos se suscribieron cuando había gobiernos de derecha sometidos a intereses extranjeros. Pero ahora los actuales gobiernos están cancelando estos contratos y están recuperando su soberanía. Es decir, aquí quieren imponer lo que en el mundo ya viene de regreso. En poco tiempo todo se ha venido aclarando, porque se decía que no era cierto, como siempre, que inventábamos las cosas. El mismo jueves que se aprobó en lo general dicha reforma en la Cámara de Senadores, legisladores del Frente Amplio Progresista pidieron que se discutiera en lo particular este asunto de la concesión de bloques de nuestro territorio. Sin embargo, a pesar de que se reservó el artículo 60 para ser discutido, a la hora de la hora, por votación mayoritaria de los senadores del PRI y del PAN, se desechó esta discusión sin argumento alguno. Es decir, no quieren analizar, discutir de cara a la nación este tema. Hemos propuesto que todo se resolvería con la fracción séptima del artículo 60
de la Ley de Petróleos Mexicanos.